Igual voy a grabar para los alumnos que no ingresan para que puedan volver a escuchar su clase de ciencias del día de hoy. Misma modalidad de la semana pasada vamos a trabajar, pero previamente déjenme explicarles de qué se trata. Todavía no estoy diciendo si copian o no copian. Escuchen primero. Hoy vamos a referirnos al origen de la vida. ¿Cómo aparece la vida en la Tierra? Dice que hace 18.000 millones de años surgió la teoría del Big Bang, que significa una gran explosión. Nuestra Vía Láctea, que está constituido por el Sol como centro de la Tierra, era un fuego incandescente, era como una bola de fuego. Esta bola de fuego, al alcanzar las más altas temperaturas, explotó. Entonces, así es que se originó la teoría de la gran explosión o del Big Bang. Estas altas temperaturas no permitieron o dividieron en partículas y subpartículas, que al enfriarse luego, después de muchos años más, se originaron los átomos y así se formaron unas moléculas que a su vez constituyeron una nube gaseosa. Y así es que dieron origen a la masa sólida que hay, que es la Tierra, que son las estrellas, la Luna, y así. Y todavía ese fuego incandescente sigue ardiendo y esto explica lo que es el Sol. El Sol se encuentra en el medio de la Vía Láctea. Alrededor de ella están los 8 planetas. Entonces, así es que se explica cómo se originó primero la Tierra. Primero, entonces, hace 18.000 millones de años fue originado la Tierra por esta teoría de la gran explosión, llamada también Big Bang. Ahora, después de esos 18.000 millones de años, la Tierra aproximadamente se creó hace 5.000 millones de años. ¿Qué quiere decir? Pasaron 13.000 millones de años para que esa explosión que se originó se enfriara. Y así comenzaron a constituirse las masas sólidas, como es la Tierra, Marte y todos los planetas de la Vía Láctea. Entonces, ellos se originaron hace 5.000 millones de años. Y hace 3.800 millones de años recién aparece la vida en la Tierra, entendiéndonos que los primeros seres que aparecieron son los seres autotróficos, o sea, las plantas. Ahora, vamos a comenzar a entender cómo es que la vida comienza a aparecer en la Tierra. Y para ello, desde tiempos muy antiguos, como Aristóteles, por ejemplo, estudiaron o indagaron para saber cómo apareció la vida en la Tierra. Entonces ya entendimos cómo se formó la Tierra. ¿Ya? Hace 18.000 millones de años se formó la Tierra. Hace 5.000 millones de años aparecieron los planetas. Y hace 3.800 millones de años aparecen las primeras manifestaciones de vida. Primero aparecen las manifestaciones de vida. Entonces, para que ocurran estas primeras manifestaciones, hubieron personas que comenzaron a estudiar. Buenos días, escuchen. Buenos días. Buenos días. Buenos días, hijito. Solamente primero escuchen, ya después comenzamos a trabajar. Entonces, a ver, decíamos, ya tenemos el orden cronológico, ¿no? Ya tenemos el orden cronológico. El planeta
o la Vía Láctea, 18.000 millones, 5.000 millones de años, aparecieron los planetas, y hace 3.800 millones de años aparecieron las primeras manifestaciones de vida. Entonces ya estamos en las manifestaciones de vida. Para que existan esas manifestaciones hubieron muchas teorías. Algunas las tenemos que mencionar a pesar de que ya está en desuso, ya no hay sustento científico para avalar ello, pero igual la estudiamos para que entiendan que todos los conceptos que ahora manejamos ha sido un proceso, ha sido un desarrollo. Entonces hablamos, miren, por ejemplo, la teoría de la generación espontánea. Para Aristóteles, en el siglo IV antes de Cristo. Recuerden, yo siempre les he dicho, cuando apareció Cristo era el año 0. Estamos ahora en el 2022. 2022 años que Cristo apareció en la tierra. Entonces, cuando él apareció, antes ya existía toda una vida. Entonces, Aristóteles dio estos primeros ideas o postulados antes de Cristo, 4 siglos antes de Cristo. Postulado que refiere que todos los seres vivos surgieron por un principio vital. Y él se basó en el estudio de cuando nosotros dejamos la basura o alguna mezcla orgánica, aparecen unos gusanos parecidos al arroz. Entonces ellos, para Aristóteles, decía que así apareció la vida en la Tierra. Esta teoría está descartada porque no tiene sustento científico, porque esas especies que aparecen son coacervados. No hay explicación o no hay forma de que nosotros vamos a provenir de esos gusanos. Entonces, por eso es que esta teoría del principio vital la estudiamos como referencias, pero no tiene sustento científico. Este postulado del principio vital tuvo una vigencia durante esos siglos y según ella, la carne descompuesta se convertía en gusanos por acción del principio vital. Un carnero muerto, una abeja, un limo, cualquier especie, después de un tiempo aparecían estas especies, estos gusanos simplemente. Entonces, es cierto, hasta ahora nosotros si dejamos, a ver, si ustedes, por ejemplo, en la actualidad, a veces nos olvidamos de sacar la basura, ¿no? Por ejemplo, después de unos días aparecen esos gusanos. Entonces, esta teoría sí tiene que ver, sí aparece de la materia descompuesta, aparecen esos desintegradores, pero ellos no originaron la vida. Entonces, esta teoría descartada, pero la estudiamos de referencia. La segunda teoría que estamos hablando es la biogénesis. La biogénesis fue estudiada por Francisco Redi, que luego pasa a ser el padre de la microbiología con Louis Pasteur. Para Francisco Redi, ya en el año 1668, él demuestra que la idea del principio vital de Aristóteles era inexistente. Entonces, él origina que todos los seres vivos preexistentes que no pueden aparecer, no pueden originarse de los gusanos. Entonces, él propuso que la vida se va a originar de otra ya existente. Él plantea esa teoría, esa conclusión. Nosotros, que somos unos seres multicelulares, no podemos provenir de esos gusanos simples. En 1862, Louis Pasteur, dio un golpe final a esa teoría de Aristóteles, donde él demuestra que la existencia de los microorganismos en el aire
que son los causantes de la descomposición de los cuerpos orgánicos. O sea, para entender, en el aire, en el ambiente, el aire no es limpio, no es puro. Y aquí, por eso que Pasteur luego es declarado como padre de la microbiología. ¿Por qué? Porque en esos años ya había aparecido el microscopio. Entonces, ahí comenzaron a explicar por qué en el aire, por qué en el agua, hay microorganismos. Y ellos hacen que se contamine esa carne podrida. Entonces, él, con este experimento que les estoy mostrando de los frascos los tapó, dejó carne, venían las moscas y después de días se mantenía igual la carne. En cambio, dejó otro grupo de frascos abiertos sin taparlos. La mosca hizo que se descomponiera mucho más rápido. Con esta explicación, con este experimento de Redi, se entiende y se desacredita la teoría de Aristóteles. Si ustedes miren acá, o sea, entienden, 4 siglos antes de Cristo. ¿Cuántos años ha pasado? Más de 1668, que recién Redi comienza a objetar la teoría de Aristóteles. El año 1, 2, 3, hasta 1667, se creyó que nosotros proveníamos de esos gusanos. Todas las personas que vivieron en ese tiempo pensaban que nosotros habíamos provenido de la materia descompuesta. Segunda teoría, un poco más asertiva, pero aún no tiene sustento. Hay otra teoría que es Arrhenius. En 1907, él postula o él menciona que la vida vino de otro planeta. ¿Y cómo explica ello? Él explica que en esos años hubieron los primeros viajes al espacio a través del Apolo. Entonces, él decía que en esas naves vinieron los primeros signos de vida. Entonces, y es así como se pobló la Tierra, porque demostraba que en otros planetas ya había vida. Esta teoría de Arrhenius también fue eliminada porque nuestro planeta tiene como una capa de protección. Cualquier especie o cualquier signo de vida que pase por ese lado simplemente se desintegra. Entonces, esta teoría de Arrhenius postuló que la vida se originó a través de unas esporas, o sea, vinieron en masas, en rocas. Eso es lo que él nos decía. Y que llegaron a la Tierra procedente del espacio, viajando durante millones de años, que se incorporaron en los meteoritos. Su desarrollo en este planeta fue posible gracias a las peculiares características que lo habitaban. Esta teoría no explica el origen de las esporas ni de las primeras formas de la Tierra. Entonces, esta también es eliminada. En cambio, la cuarta teoría, que fue propuesta por Alexander Oparin. Alexander Oparin él dijo que la vida es una evolución química. Nosotros somos un proceso de evolución química. ¿Qué quiere decir eso? Que en aquel entonces, cuando comenzó a formarse la Tierra, hace 5.000 millones de años, y los primeros signos de vida hace 3.800 millones de años, y ustedes restan 5.000 menos 3.800, hay como 1.200 millones de años. En esos 1.200 millones de años
hubo esta actividad. En ese entonces había una atmósfera primitiva. En esa atmósfera primitiva había metano, amonio, CO2 y agua, lo vital, el agua. Las condiciones del momento. En ese entonces había actividades volcánicas, tormentas eléctricas, radiación y calor. Entonces, esta mezcla, esta combinación de la atmósfera primitiva más las condiciones del momento hicieron formaron una evolución química. Y así se formó las primeras moléculas biológicas, llamadas también coacervados. Y estos coacervados dieron las primeras ideas de la vida. Y así se formó el primer procarionte. Para Oparín, los gases de esta atmósfera, al chocar con las condiciones del momento, se originaron como una sopa orgánica, como una mezcla. Y esta mezcla se formó. Aquí también está una imagen que les he puesto, una imagen. En esta imagen, por ejemplo, hace aproximadamente 4.000 millones de años, supuestamente así era la Tierra, una atmósfera primitiva. Había hidrógeno, había amonio, había metano, había descargas eléctricas, actividades volcánicas, materiales orgánicos, pero principalmente había agua. El volcán produce vapor de agua. Las radiaciones ultravioletas formaron un océano primitivo. Y así es que aparecieron los primeros signos de vida. Esto es la explicación que nos da Alexander Oparín a través de su teoría quimiosintética. Esta teoría quimiosintética de los gases, de la atmósfera y todo ello es corroborado por su alumno Stanley Miller y Harold Urey, donde ellos demuestran las posibilidades del origen de la vida, iniciándose en el año 1953, estudiaron o corroboraron la teoría quimiosintética. Y hasta ahora, en el mundo de las ciencias, esta teoría de la quimiosintética es la aceptada para entender cómo es que se originaron la vida. Luego de ello apareció muchas explicaciones más. Muchas explicaciones para ver, porque nosotros, por ejemplo, nosotros no es que hemos aparecido de la noche a la mañana. Primero, por eso aparecieron ahora sabemos eso, primero aparecieron todas las especies autotróficas, o sea, las plantas, tanto en el agua, que son las primeras especies, y luego en la tierra. Entonces, todo el proceso de la vida es una evolución. Una evolución. Aquí, en el archivo, les he pasado, allá, Diego, todos los miércoles, un momentito, hijos, todos los miércoles te toca conmigo. Es la segunda clase que estoy haciendo, la semana pasada tú me has faltado, pero hoy sí ya. Entonces nos vamos a poner a trabajar. Después yo te voy a decir a Diego, a María, a Mitsui y a Adriano qué enfermedad tienen que hacer. La semana pasada, ahora sí, la semana pasada hemos trabajado enfermedades. Cada uno de ustedes tenía que presentar una enfermedad. Ahorita yo les voy a dar y ustedes van a hacer, porque tienen igual que presentarme, pues son 3 clases nomás, hijos. 3 clases y la última es el examen final.
Entonces, como tenemos notas, yo tengo notas de los que asistieron, ¿no? De Fabián, Paulita, Carla, Alexandro. Alexandro, tú recién estás incluyéndote. Francesco, y listo. De ellos tengo nota. El resto les voy a dejar un trabajo para que ustedes me graben un video y me lo envíen. Porque el resto ya cumplió. Pero también dejé una enfermedad rara. Recuerden eso. Ahorita me van a comenzar a explicar qué enfermedad han encontrado. ¿Ya? A ver, seguimos. ¿Qué vamos a trabajar hoy día? Hoy entonces, lo que vamos a trabajar es, no se va a copiar nada del archivo, solamente es información. Y líneas más abajo están preguntas. Si quieren esas preguntas, lo pueden hacer de forma digital. Digital, ¿qué quiere decir? Acá en la computadora, nomás los que pueden manejar, lo pueden trabajar y comienzan a rellenar. Ahora, los que no pueden, tendrían que imprimir, ¿no? Tendrían que imprimir para comenzar a desarrollar esta práctica, porque todo es puro desarrollo. Habíamos quedado en ello. ¿Ya? Los que pueden, comiencen a trabajar ya de forma digital. A ver, chicos, ¿se entendió? Progresiva de las neuronas motoras. Ya, muy bien. Ya está. A ver, ¿quién más? Francesco, ¿cuál es la enfermedad que has encontrado tú? Las raras. Francesco, Nicole, Carla, Nicole, no, Nicole, no, María Nicole. A ver, chicos, su enfermedad rara que han investigado. Paolita, ¿cuál es la enfermedad rara que usted encontró? Ya, chicos, hablen porque se pasa la hora, se va a cortar la sesión. Ya, si no, miren. Yo encontré la lupus. Ya, el lupus, ya está bien. A ver, te escuchamos. ¿Cuál fue? Una de ellas, explica. Carlita. La enfermedad del lupus es cuando tu sistema inmunitario de tu cuerpo ataca a tu tejido y órganos. Ya, muy bien. Y ahí. Ya, Paulita, te escuchamos. El síndrome. El síndrome frágil es una enfermedad genética rara debido a un defecto heredario en el cromosoma. Es la causa conocida más frecuente de retraso mental hereditario y la segunda cromosopia después del síndrome de Down. Ya. A ver, ¿quién más hizo? Paola ya está, Adriana, no, Carla, no. Francesco, ¿cuál hizo, hijo? Alexandro, ¿tú has hecho esa tarea o todavía no? Alexandro Venegas. Todavía no me... Ya, la semana pasada no has entrado, ¿no? Yo te voy a dejar ahorita una enfermedad, ¿ya? Ya. Solamente me falta Francesco. Francesco, de la semana pasada, ¿cuál es la enfermedad rara que has encontrado? Chesco. Apúrate, hijo, se nos pasa la hora. Francesco. Listo, yo no lo he hecho. ¿Qué pasó? No te pases, Francesco, ¿ah? Tienes que hacer las tareas, ¿ah? Ya, hijos, ya. Les dejo una hora y ya les voy a decir qué enfermedad van a hablar. Miss, espere. Dime, Adrián. Dice algo. Dime. Eso es lo que dijo hace rato del curso que estamos haciendo. ¿Me lo puede mandar para ir a imprimirlo? Ya lo mandé, hijito. Ya lo mandé, fíjate en el grupo. va a enviar Gracias. ¿Y va a enviar las enfermedades raras a los que no hicieron o a todos? Una nomás era, pues. Una nomás era, una enfermedad rara. O bueno, dos eran que había dejado. ¿Está bien? Ya, Miss. Ya, hijitos, trabajen, ¿ya? Una hora les voy a dejar, ¿ah?
Nos toca hasta las 12:30, así es que trabajen y ya de ahí nos conectamos. Ya, mis. Ya, hijitos, trabajen. Listo, hijos. Vamos a observar entonces el origen de la vida en un resumen de lo que hemos estado hablando. A ver, escuchemos primero. Las principales teorías acerca del origen de la vida son las siguientes. 1. Creacionismo. Esta teoría considera que la vida se originó por la voluntad de un Dios. Los creacionistas no admiten la evolución, pues creen que todo permanece estático, fijo, tal como lo concibió su creador. Por tanto, tienen un concepto fijista de la existencia. Esta idea surgió desde la época del hombre primitivo. 2. Generación espontánea o abiogénesis. Esta afirma que la vida puede surgir a partir de la materia inerte. Es una creencia muy arraigada, ya que en observaciones superficiales pareciera que los gusanos surgen del fango, las moscas de la carne podrida, los insectos de la madera en descomposición, etc. Aristóteles, Demócrito y Tales de Mileto, en la antigüedad, compartían este criterio. 3. Panspermia. En 1908, Arrhenius propuso que la vida en la Tierra podría haber tenido un origen extraterrestre. Sugirió que la luz de las estrellas podía capturar esporas, las transportaba a través del espacio y así habían llegado a la Tierra, en donde evolucionaron. Sin embargo, la panspermia no resuelve el origen de la vida, simplemente lo traslada fuera del planeta. Y, finalmente, 4. Teoría fisicoquímica. En 1924, Oparin explicó que la vida se originó a partir de los elementos presentes en la atmósfera primitiva. Tras haberse formado la Tierra, la atmósfera era muy diferente de la actual. No contenía oxígeno libre, sino hidrógeno y compuestos hidrogenados como metano y amoníaco. La luz solar, los rayos y las fuentes de calor, como volcanes y materiales radiactivos, pudieron haber hecho reaccionar estos compuestos, produciendo otros más complejos que al interactuar con minerales en océanos primitivos, habrían dado origen a los primeros seres vivos. En 1953, Miller dio apoyo experimental a la idea de Oparin. Hizo pasar vapor de agua a través de una cámara de cristal que contenía una mezcla de los gases hidrógeno, metano y amoníaco, y sometió la mezcla a descargas eléctricas. Un día fue suficiente para sintetizar aminoácidos, y una semana después ya se habían producido otras moléculas complejas. Miren, a través de esta imagen, acá nos habla también de la teoría de la creación. Cuando nosotros éramos estudiantes, cuando yo era estudiante, a nosotros nos enseñaban que Dios había creado al mundo, a la tierra en 7 días y que no sé cuánto. Esa teoría es de la parte espiritual, no tiene fundamento científico. Por lo tanto, ya no se estudia. Entonces, eso es una de las teorías que también se estudiaba, pero ha sido descartada porque no tiene fundamento. En cambio, lo que estamos estudiando, la generación, la evolución química, que ha venido la vida ha venido de otro planeta.
y de la evolución química o de la biogénesis son las teorías más asertivas en el caso del origen de la vida. Ahora, esta teoría algunos le dicen físico, químico, origen de esta teoría. ¿Por qué? O también biogeoquímico. Son las teorías que originan este origen. A ver. Entonces, ahora vamos a ver el experimento de Oparin, ¿ya? El experimento, cómo es que él ideó, cómo es que sustentó este experimento y cómo concluyó a este experimento para dar y que tiene un valor científico. La teoría de la quimiosintesis también se llama. Mensuales y anuales con POS. Cuando eliges una botella de lejía Clorox, te llevas la desinfección imbatible que tú y tu... Para muchos la vida... Ya, ahora esto de acá. Surgió hace 13.800 millones de años, de acuerdo a la teoría del Big Bang. Ya saben esa historia donde a partir de una nube de gas de hidrógeno, simultáneamente se originó el Sol y los demás planetas del sistema solar. Y según esta teoría, al principio la temperatura de la Tierra era extremadamente alta, pero poco a poco se fue enfriando y comenzaron a formarse los primeros océanos primitivos y también el origen de la vida. Así es que hoy hablaremos de cómo surgió la vida en la Tierra según la teoría quimiosintética. Ahora sí, comenzamos. Quiero iniciar contándoles que hoy en día esta es la teoría más aceptada para explicar el origen de la vida, y esta se basa en la hipótesis química expuesta por dos grandes científicos a los que vamos a recibir con un muy fuerte aplauso. Y ellos son Alexander Oparin y John Haldane. Así es que vamos a los puntos más importantes sobre esta teoría. Se dice que aproximadamente hace unos 3.500 millones de años, las condiciones de la atmósfera eran muy distintas a las que actualmente conocemos. Y esta serie de condiciones dieron origen a una receta secreta a la que Oparin llamó caldo primitivo o también conocido como el caldo primordial, que por cierto, tienes que conocer muy bien los ingredientes de esta receta secreta. Así es que pon muchísima atención. La atmósfera era de carácter reductor, es decir, sin oxígeno, y estaba compuesta por hidrógeno, amoníaco, dióxido de carbono y monóxido de carbono, metano y vapor de agua. Además de encontrar todos estos compuestos químicos, a esta atmósfera, a la que también se le llama atmósfera primitiva, también hay algunos volcanes, radiaciones UV y tormentas eléctricas. Y definitivamente el caldo en la sopa no podía faltar, así es que ese último ingrediente estaba acompañado de lagos y océanos de poca profundidad. Y conociendo la receta secreta, que ya no es tan secreta, ahora sí voy a tratar de explicarte esta teoría. Y para eso vamos a sumergirnos en aquel caldo primitivo, al que Oparin también llamaba mar primitivo. Recuerda que no era muy profundo, pero sí era demasiado caliente, y ese mismo calor provocó que las moléculas reaccionaran entre sí, hasta formar una molécula nueva y una más compleja. Y a esa molécula nueva y compleja, Oparin llamó, o tuvo la brillante idea de llamar, coacervados. Qué bueno que no eligió mi nombre, pero un coacervado no es más que un glóbulo formado por una membrana y adentro tiene sustancias químicas. Pero al aumentar su complejidad, se formó una nueva unidad independiente y además interactuaba con su entorno, ya que cuando se formaba ese coacervado, es decir que ya poseía ácidos nucleicos, se aislaba e interactuaba con otros coacervados, intercambiando materia y energía.
Y fue así como se fueron formando moléculas más complejas hasta formar las primeras células. Y esas primeras células comenzaron a extenderse por todos esos océanos primitivos, logrando así una evolución biológica. ¿Y tú qué opinas? ¿Venimos acaso de un conservado? Espero te sea de ayuda este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir. Dale un boost de vitamina C a tu piel. Nuevo Expresa Clara Serum Antimanchas. Reduce manchas visiblemente desde el tercer día. Claramente Declarado presenta. ¿Qué fue el experimento de Miller-Urey? A ver, ahora vamos a ver el último experimento, que es el que corrobora, comprueba la teoría de Alexander Oparin. Es de Miller-Urey. Así se llaman las personas que estudiaron y corroboraron esta teoría. En el pasado se pensaba que si se dejaba comida fuera a podrir, criaturas vivas como gusanos e incluso ratas simplemente aparecerían de la nada. A esto se le llamó generación espontánea. Una serie de experimentos a partir de los años 1600 refutó esta idea, y en los años 1800 se propuso una nueva ley científica. La vida solo proviene de la vida. Es cierto que las ratas, gusanos e incluso los microbios son demasiado complejos para simplemente aparecer de la nada, pero en 1859 el naturalista inglés Charles Darwin propuso la teoría de la evolución. En ella, él sugirió que bajo ciertas circunstancias adecuadas, criaturas relativamente simples pueden gradualmente dar lugar a criaturas más complejas. Dada esta información, los filósofos comenzaron a preguntarse, ¿es posible que formas de vida simple puedan provenir de la materia inerte? Y en vez de aparecer de la nada, surjan a través de un proceso gradual y natural parecido al que ocurre en la evolución biológica? El propio Darwin mencionó esta idea en una carta a un amigo. Pero sí, y oh qué gran sí, escribió. Pudiéramos imaginar que en algún pequeño estanque tibio, con todo tipo de sales amoniacales y fosfóricas, luz, calor, electricidad, etc., se haya formado químicamente un compuesto de proteínas listo para someterse a cambios aún más complejos. En 1924, el bioquímico ruso Alexander Oparin publicó un libro titulado El origen de la vida. En él expuso sus ideas sobre una progresión gradual de la química simple hacia células vivas. Oparin imaginó al océano antiguo como una sopa primordial, una rica colección de moléculas complejas producidas por reacciones químicas naturales. En esta sopa podrían ocurrir más reacciones que con el tiempo podrían producir células vivas. En aquella época, el pequeño estanque tibio de Darwin y la sopa primordial de Oparin eran realmente solo especulación. Estas ideas estaban fundadas en conocimiento de la química y la biología, pero no podían ser consideradas hipótesis científicas legítimas, pues nadie había encontrado aún una manera de probarlas o observarlas. La ciencia, después de todo, es el estudio de los hechos observables y una conversación constante sobre la interrelación entre estos hechos. Las reacciones químicas, como las propuestas por Darwin y Oparin, no se espera que dejen un registro fósil observable. Sin tener fósiles que puedan ser examinados o una máquina del tiempo para ir al pasado y observar lo que pasó, ¿cómo pueden los científicos comenzar a estudiar el origen de la vida? En 1950, a Stanley Miller, quien era un estudiante en la Universidad de Chicago, se le ocurrió una idea. Podríamos simular las condiciones de la Tierra primitiva en el laboratorio y luego observar cuidadosamente lo que sucede. Si no se puede estudiar a los peces en el mar, pues se instala un acuario. Trabajando con su profesor, Harold Urey, Miller diseñó un aparato para simular el ciclo del agua antiguo. Juntos, le agregaron el agua para modelar el océano antiguo. El agua servía suavemente para imitar la evaporación. Para simular los gases de la atmósfera, eligieron metano, hidrógeno y amoníaco junto con vapor de agua. Los científicos pensaban que era probable que estos gases simples fueran abundantes en la Tierra antigua. Añadieron un condensador para enfriar la atmósfera, permitiendo que las moléculas de agua formaran gotas y pudieran caer de nuevo en el océano como la lluvia. La Tierra antigua habría tenido muchas fuentes de energía, la luz del sol, el calor geotérmico e incluso tormentas eléctricas, por lo que añadieron chispas a la atmósfera para simular relámpagos. El objetivo del experimento no era crear vida, sino simplemente probar el primer paso en el modelo de Oparin.
¿Pueden los productos químicos simples dar lugar naturalmente a las complejas moléculas de la vida? Después de ejecutar el experimento durante solo una semana, este mar adquirió un color café oscuro. Un análisis cuidadoso reveló que a través de una serie de reacciones se produjeron muchas moléculas complejas, entre ellas los aminoácidos, unas moléculas especiales relacionadas con la vida que se había pensado solo podían ser creadas dentro de los cuerpos de los seres vivos. Este fue un avance fundamental en la ciencia, tan significativo que de hecho dio lugar a una nueva área de investigación que hoy se conoce como química prebiótica. Los científicos no saben con certeza si los gases utilizados por Miller realmente eran los gases más comunes en la Tierra antigua. Debido a estos descubrimientos, muchos experimentos se han hecho desde entonces, los cuales han mostrado que las moléculas de la vida se pueden formar en una amplia variedad de entornos, a partir de diferentes químicos y con diferentes fuentes de energía. Hasta se han encontrado azúcares, lípidos y aminoácidos en meteoritos, lo cual sugiere que las moléculas relacionadas con la vida se formaron a través de todo el antiguo sistema solar y podrían estar formándose ahora en otras regiones de nuestra galaxia. En conjunto, estos descubrimientos nos dicen que la sopa primordial de Oparin y el pequeño estanque tibio de Darwin podrían haber existido fácilmente, de una forma u otra, en nuestra Tierra antigua. Así que para resumir, ¿qué fue el experimento de Miller-Urey? El experimento de Miller-Urey fue nuestro primer intento de simular las condiciones antiguas de la Tierra, en este caso, el ciclo del agua en la Tierra antigua, con el fin de poner a prueba ideas sobre el origen de la vida. El experimento de Miller-Urey es importante por dos razones principales. En primer lugar, a pesar de que no fue una simulación perfecta de la Tierra primitiva, se demostró claramente por primera vez que las biomoléculas pueden formarse bajo las condiciones antiguas de la Tierra. En segundo lugar, el experimento cambió lo que antes era una mera especulación, la idea de que la vida pudo haber surgido de la química, y transformó una parte de esta especulación en un hecho científico legítimo y comprobable. Aún quedan muchas preguntas sin responder sobre el origen de la vida, pero hay muchos científicos de diferentes naciones y provenientes de muchos campos de estudio que están siguiendo el ejemplo de Stanley Miller, buscando maneras de convertir esas preguntas acerca de los orígenes de la vida en hipótesis científicas comprobables. Aunque los experimentos de simulación no pueden decirnos exactamente cómo se formó la vida en el pasado, si realizamos suficientes experimentos podríamos saber si es posible que la vida haya surgido de la química. Esto es el experimento de Miller-Urey, claramente declarado. Listo, hijos. A ver, con esto demuestran que de esa manera, de un proceso químico, se originó toda la vida. Todos nosotros somos un proceso, un cambio constante. Para eso existen mutaciones, traslocaciones, son términos que van a surgir para entender por qué somos ahora seres superiores. Antes decían, el hombre proviene del mono. Y esa teoría también ya está descartada, eliminada, porque no hay una demostración científica que nosotros provenimos de este animal. Somos seres superiores, somos seres que expresamos emociones y por lo tanto estudiamos ahora cómo es que hemos venido, cómo es que nos hemos originado en la Tierra. Hay muchas teorías que hablan, por ejemplo, de los mamíferos que somos nosotros. Si hablamos, por ejemplo, de la clasificación entre los vertebrados e invertebrados, los vertebrados, por ejemplo, son las especies más evolucionadas, ¿ya? Y los vertebrados va en orden desde su aparición. Los peces son primero, después los anfibios, después son los reptiles, las aves y último son los mamíferos. Así va la secuencia, el orden. No es que primero son los mamíferos, después son los peces, así no aparecieron. Se dice que apareció en ese orden. Los peces,
los anfibios, los reptiles, las aves y luego los mamíferos. De los mamíferos, nosotros pertenecemos a los vertebrados, mamíferos, cordados, pero con mayor evolución. A ver, hoy día también les tengo que dejar una tarea. Y la tarea va a ser que tienen que hacer una presentación de evolución. El tema simplemente se llama evolución. ¿Tienen dónde anotar, chicos? A ver, para que puedan hacer una presentación en PPT. Igual que hemos trabajado en... No, Miss. Ya, anota, hijito. Voy a esperar que traigan un lapicero así. Evolución. ¿Listo, chicos? ¿Ya tienen? Sí, Miss. Ya. Yo sí lo tengo, Miss. El tema, entonces, tienen que investigar y hacer una presentación de evolución. Tienen que hacer en PowerPoint, ¿ya? Su presentación. Pueden indagar y hacer, porque la otra semana, por ejemplo, ya ustedes comienzan exponiendo este tema de evolución, teorías de la evolución, así se llama la tarea. Miss, ¿es como un tipo de exposición? Claro, claro, es exposición. Es exposición, teorías de la evolución. Ya, ¿listo? A ver, los que no tienen, para que me manden su enfermedad. No expuso la semana pasada Adriano. A ver, Adriano, esa exposición tú tienes que buscarlo, preparar tu diapositiva o así, hacerte un video y mandarlo. ¿Ya? Y la enfermedad que vas a tocar es de, a ver, espérate, una enfermedad. Arritmia, anótate, Adriano, arritmia. Adriano, arritmia. Alexandro. Arritmia, ¿no? Sí, arritmia, sí. Alexandro. Afta. Alexandro. Afta. A-F-T-A. Afta. De eso tienes que exponer. Mitsui va a exponer. No voy a chocar como la otra vez. A ver. Cáncer a la próstata. Mitsui. Mitsui, cáncer.